Muchísimas gracias. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Pues un tema que salió de una de las últimas presentaciones que hice precisamente en Palabra de Clio sobre historia militar, y varias de ustedes me cuestionaron, bueno, y hay mujeres comandantes, hay mujeres combatientes, ¿cuál es la participación de la mujer en este fenómeno tan terrible como es la guerra? Entonces, pues de ahí surgió la idea, y le agradezco Palabra de Clio el foro, pues de hacer una presentación sobre este tema. Entonces, pues sin mayor, empecemos y vamos a ir de la mitología a la realidad. Ahí estamos, perfecto. ¿Por qué de la mitología? Porque las primeras referencias siempre que vamos a encontrar sobre mujeres en la guerra o mujeres con habilidades para el combate es en la mitología. Yo aquí quise empezar con la mitología griega y platicando de una de las labores, uno de los trabajos de Heracles para los griegos, Hércules, que era precisamente conseguir el cinturón de la reina de las Amazonas, la reina Hipólita, y pues para hacerlo tiene que enfrentarse a varias de las guerreras y acaba por matar a varias de ellas. Y aquí hay una interpretación quizá un poco, no sé si sexista, pero de una oposición entre las fuerzas masculinas y femeninas, y que tiene que ser la fuerza masculina la que debe de dominar y ser la representación de la fuerza. Algo muy importante, si vemos en la parte superior izquierda, es una cerámica griega de época, en la cual vemos precisamente es a Hércules enfrentándose a Melanipa, una de las amazonas. Y aquí lo que es importante es después cómo un ilustrador moderno, Angus MacBride, la interpreta y pone a Hércules sin armadura, únicamente con una espada, sin un escudo, y Melanipa pues sí va completamente equipada y aún así es vencida. Las Amazonas, el nombre Amazonas en teoría viene del griego amasos, que quiere decir carentes de uno de los pechos, que supuestamente los le impedían crecer las madres de las Amazonas para que las hijas pudieran operar los arcos y flechas, lo cual es un detalle burdo porque alguien que tira con arco, y lo vamos a ver más adelante, una competencia en Japón, no necesita amputaciones ni nada de este tipo. Pero bueno, seguimos en la mitología y sí hay un reconocimiento de una fuerza femenina guerrera que ya aparece desde estas fuentes. Ahora, en el Cáucaso, donde por cierto se está combatiendo ahorita, encontramos a principios de nuestra era ejemplos ya de mujeres que combaten a caballo, pero también hay evidencia arqueológica de esto. Se podría interpretar que son cazadoras, estos son los pueblos de jinetes que son los sármatas, los escitas, etcétera. Pero al ver la evidencia arqueológica, vemos que en los entierros, además de arcos, flechas, puntas de flecha, encontramos armaduras. En este caso, este es un entierro que se encontró en los años 50 en lo que era la Rusia soviética. Pues hay una cota de malla, para salir de cacería no se necesita algo así. Entonces podemos presumir que se trata de mujeres combatientes. En la mitología griega, después de que Heracles se lleva el cinturón de Hipólita, las amazonas deciden atacar a los griegos y lo hacen a caballo. Una de las técnicas de guerra de esa época muy común es la que vemos en la parte superior derecha. Es un jinete, una mujer, que lo que está haciendo es operar un arco. Eran arcos muy pequeñitos los que se usaban en el Cáucaso, pero que llevaban varias capas de hueso, de cartílago, etcétera, lo cual los hacía muy resistentes, pero también muy poderosos
lanzar las flechas. Y una táctica que se empleaba por los pueblos jinetes de esta zona era atacar al enemigo de frente, disparar las flechas, pero después retirarse y seguir disparando en la medida que se iban retirando. Algo muy interesante aquí, si se fijan en la lámina inferior de la derecha, es que no llevan estribos. Los estribos, al parecer, llegan a occidente de Mongolia y de China en los primeros 3 siglos de nuestra era y hacen mucho más fácil el combate a caballo. Otra fuente que nos habla de una mujer guerrera, pero en este caso ya como comandante, como almirante, es Herodoto, en sus 9 libros de la historia, al hablar de la guerra contra los persas entre Grecia y Persia, la invasión de Jerjes a Grecia, habla de Artemisa de Halicarnaso, que se une a las fuerzas de Jerjes, no obstante que le aconseja no atacar a los griegos porque ella ve la superioridad de un ejército integrado por ciudadanos y no nada más por esclavos para enfrentarse al ejército persa, aunque éste tuviera la ventaja numérica. Y la batalla en la que, según Heródoto, interviene Artemisa es la batalla de Salamina, es una batalla naval. Vemos en la parte inferior derecha una talla en mármol de un trireme de la época, el cual se ven pues las 3 hileras de remeros. En esa época los barcos de guerra que eran de madera se propulsaban con remos, se podía utilizar una vela, pero para maniobrar en las batallas navales se usaba la fuerza muscular de los remeros. Vemos un mapa de cómo se desarrolló la batalla de Salamina en el año 480 y esta pues es una emboscada. Lo que hacen los griegos es atraer a la flota persa hacia posiciones que ellos ya ocupaban dentro de un golfo muy estrecho para una vez que la flota persa entrara a esta posición, los griegos pudieran rodearlos y, bueno, pues efectivamente derrotarlos y destruir su flota en este enfrentamiento. Seguimos aquí un poquito entre la leyenda, la mitología. Yo no tengo por qué dudar de Herodoto, pero pues hay quienes le llaman el padre de la historia y otros se refieren a él como el padre de las mentiras. Una reina guerrera muy importante y a ella hacen referencia varios historiadores romanos, es Bodicea. Quienes han ido a Londres y han paseado por las márgenes del Támesis, seguramente han visto la estatua que está del lado derecho, un poquito romántica, es una estatua de la época de la reina Victoria, pero lo que se nos está presentando aquí es una imagen de una identidad británica, británica guerrera, enfrentada pues, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, enfrentada pues, a casi todos los pueblos del mundo. Pero, ¿cómo surge esta mujer caudillo, guerrera, bodicea? Ella hereda una fortuna importante de su padre, el rey de los Cicenos, una tribu celta que vivía en el oriente de Gran Bretaña, y los romanos, pues a través de impuestos deciden quitarles pues lo más posible, si no es que todo. Ella se opone, es flagelada por los legionarios romanos y sus 2 hijas pues sufren todo tipo de abusos a manos de la tropa de romanos. Y esto la lleva a ella a liderar un levantamiento en contra de los romanos en la parte central de lo que entonces se llamaba Britania. Toma primero una ciudad que hoy en día se llama Colchester, después Londres o Londinum, y llevan a cabo una incursión que casi los lleva hasta Gales antes de ser detenidos y pues la rebelión completamente sometida. Aquí también puede haber elementos
de leyenda en la cual los historiadores romanos, que es lo que nos quieren transmitir, uno, que los celtas pues son pueblos de bárbaros, que no son como ellos, no son romanos mediterráneos que obedecen leyes, etcétera, pero también que quizá al ser liderados por una mujer fue lo que los llevó al fracaso. Yo no lo veo así. Yo creo que en todo caso fue la táctica y el armamento romano superiores, pero vemos del lado izquierdo una representación moderna de cómo seguramente se pudo haber sido Odisea. Vemos los tatuajes. Muchos de estos grupos celtas que habitaban Escocia, Inglaterra, se denominaban pictos por la pintura con la que se decoraban, y de ahí la palabra en inglés painting. Vemos también que lleva un escudo, una lanza, igual está montada a caballo, seguramente sin estribos, ya que como comentamos, esta es una invención que llega al occidente después de todos estos enfrentamientos. Empezamos ya con elementos que nos ponen ante crónicas, sagas, donde siguen apareciendo mujeres guerreras. Quizá ya no es tanta leyenda o mitología, y encontramos entre las crónicas de los reyes sajones a esta reina, Edelfleda, que se enfrenta a los daneses. Inglaterra, después de que dejó de ser una colonia romana, desarrolla una identidad particular, con muchos elementos de leyes romanas, arquitectura, etcétera. Y uno de los grupos que llega a ser dominante en Inglaterra son los sajones, pero también sufren invasiones de los vikingos, sobre todo de los daneses. Había un tributo que se les tenía que entregar a estos piratas rubios que llegaban en sus barcos con dragones en la proa. En inglés se llama Dengeld, que es una especie de mesnada que hay que darles pues para que no te quemen el pueblo, no se lleven a las mujeres y a los niños, no violen a nadie. Y Edelfleda, el esposo de Edelfleda, se opone a este tributo por parte de los piratas daneses. Él pierde la vida en alguno de los combates y ella se queda al frente de su reino y logra evitar varias incursiones por parte de los daneses. Esto alrededor del año 886 de nuestra era. Algo importante en esta misma época es que sagas, que son estos cuentos nórdicos donde aparecen reyes, exploradores, dioses, etcétera, aparece una clase de guerreras, las mujeres del escudo, las damas del escudo, que son guerreras que pelean en forma individual dentro de grupos de guerreros vikingos. No hay formaciones de mujeres que peleen, sino una u otra guerrera que puedan integrarse como parte de un grupo punitivo mucho más grande. Volvemos a lo mismo, seguimos en la Edad Media y pues quizás se trate de leyendas. No veo por qué tendrían que serlo, ya que todas estas sociedades, al ser gente que vivía en el campo, y las niñas seguramente veían a los papás cómo manejar una espada, un escudo, no veo por qué no lo podían aprender de los padres y después unirse a grupos de incursiones en barcos cuando iban a Inglaterra o llegaban a lugares como Galicia, en donde se rezaba el latín y se pedía a Dios: o furore normanorum Deo liberanos, de la furia de los normandos, libéranos, Dios. Aquí ya llegamos a la Edad Media en pleno, y pues los que fuimos a escuelas católicas siempre nos ponen como ejemplo a los santos, y hay una que yo creo que todos conocemos, que es Santa Juana de Arco, que participa en la Guerra de los 100 años, en un momento muy difícil para Francia, porque no solo se estaban enfrentando contra el rey Enrique V, que buscaba el trono de Francia completa, de ahí que en alguna época en el escudo de armas de Gran Bretaña se veía que no solo había leones, sino también flores de lis, que era esta aspiración
reflejada en la heráldica al trono de Francia, sino que Francia además estaba dividida. Entonces, aquí el mensaje divino es únanse detrás de esta guerrera. Ella debe haber sido muy joven, 16, 17 años, cuando empezó a liderar los ejércitos del Delfín después del rey de Francia. El dibujo de la derecha, que es de época, es del Parlamento de París y es una representación de ella muy interesante, porque efectivamente vemos una niña, una mujer muy joven, frunciendo el ceño, se le ve muy decidida a salir a enfrentar a los ingleses, se le ve su pelo rubio suelto, pero sí lleva su estandarte, que llevaba dos imágenes religiosas, Jesús y María, Jesús María en latín, y las flores de lis del trono francés. También lleva su espada ya lista para el combate. Algo muy interesante cuando estaba preparando esta conferencia que encontré, y esto es algo que conocí apenas el año pasado, es esta mujer, poeta, filósofa, Christine de Pizan. Ella es italiana, pero escribe muchísimas obras sobre filosofía, sobre equidad de género, pero sobre todo tiene una obra que se llama La Cité des Dames, la ciudad de las mujeres, en la cual ella dice, bueno, pues para que las mujeres puedan vivir lejos del patriarcado, de cualquier dominación masculina, pues deben vivir en una ciudad aislada donde puedan dedicarse a la filosofía, a la astronomía, etcétera. Pero más allá de la parte filosófica, lo que se me hizo muy interesante es que Christine de Pizan escribió un libro sobre filosofía y artes de la guerra, el libro de hechos de armas de caballería, donde con gran conocimiento habla de cómo se deben fortificar las ciudades, cómo debe ser la artillería, cómo la artillería se puede utilizar para el sitio a una ciudad, etcétera. Entonces, aquí ya empezamos a ver que efectivamente la guerra no es un dominio completamente masculino, sino que por desgracia es algo humano y es algo que pues a lo que podemos estar sujetos cualesquiera de nosotros. Ahora lo estamos viendo en Ucrania, pero bueno, eso será para una próxima plática. De la Edad Media pasamos a la edad de la exploración, donde vemos la imagen de Francisco de Orellana. En los años 20 y 30 había un actor austrohúngaro que se llamaba Erich von Stroheim, y lo anunciaban mucho como el hombre que adorarás odiar. Y creo que esa es la imagen que hemos creado de los conquistadores. Digo, odiar o amar, no creo que sea cuestión de historiadores, pero bueno, puso esta imagen en la que se ve un Francisco de Orellana particularmente severo. Él, en sus exploraciones en el Amazonas, buscando esta ciudad mítica del Dorado, habla también mucho de las Amazonas y encuentro con mujeres guerreras. Aquí yo creo que sí es pura fantasía, digo, también había leyendas sobre las 7 ciudades de Cíbola, un grupo de empresarios, porque al final la mayoría de los conquistadores eso eran, pues con tal de animar a sus hombres a seguir unos kilómetros más, río arriba o río abajo hacia la jungla, pues yo creo que inventaban estas leyendas y después las perpetuaban en su correspondencia, etcétera. La imagen que vemos es como ellos se hubieran imaginado estas mujeres guerreras en las márgenes del río, dispuestas a pelear contra ellos, contra los conquistadores. Donde sí hay evidencia, no solo fotográfica, sino de registros militares, es al final del siglo XIX, en Dahomey, a partir de una conferencia que se lleva a cabo en Berlín, creo que es en 1880, las potencias europeas, Francia, Alemania, Portugal, España, Inglaterra,
Bélgica se divide en África en zonas de influencia, entonces tú puedes conquistar aquí, tú allá. El rey de Bélgica, Leopoldo, por ejemplo, compra un ranchito como de 2 millones de kilómetros cuadrados, que no era colonia belga, era de él, era su propiedad, entre otras. Y los franceses tienen derecho a hacerse de posesiones en la costa oriental de África, es decir, Senegal, Dahomey, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, etcétera. Y en una de esas expediciones, la Legión extranjera tiene que batirse pues para poder conquistar el reino de Dahomey con mujeres guerreras. Aquí vemos una foto que seguramente se tomó después de los enfrentamientos y vemos a las mujeres perfectamente ataviadas y listas para el combate. Varias de ellas llevan en las manos rifles de chispa, otras lanzas o incluso espadas. ¿Por qué la importancia de esto? Porque aquí ya tenemos una evidencia real de que la mujer combate, de que la mujer ha participado en la guerra, pero sobre todo de que no hay una diferencia en cuanto a las capacidades bélicas. Otro ejemplo que vemos aquí es en el Oriente. Todos conocemos las geishas, que son estas mujeres que dominan las artes de la conversación, de servir el té, etcétera. Pero dentro de la clase samurái, que es una clase guerrera que participó en forma importante en el Japón feudal hasta la pacificación después de la batalla de Sekigahara y el inicio de la era Tokugawa, que todavía el emperador era una figura totalmente decorativa, encerrada, y estos señores de la guerra durante 300 años pues pacifican al Japón justo antes de que pudiera desfeudalizarse y convertirse en una potencia, pero la clase samurái seguía existiendo y existían desde el medievo leyendas de mujeres samurái que combatían con todas las armas que podía utilizar un samurái, en especial la espada, la katana. Y vemos esta foto, que seguramente es del siglo XIX, si acaso principios del XX, coloreada, de una mujer joven, que aunque tiene carita de muñeca de porcelana, si se fijan en cómo lleva puesta la armadura, es alguien que la lleva con conocimiento, con gravitas de quién es y seguramente sí se trata de una guerrera. Pero además hay algo muy importante, la mirada. La mirada es absolutamente zen, que es esta meditación que te lleva a centrarte en ti mismo, a prepararte para el combate y en un combate individual únicamente concentrarte en el enemigo, buscar los puntos débiles pues para derribarlo con la espada. La foto de la parte inferior derecha es algo que a mí me tocó ver a mí una época que estuve en Japón. Es una disciplina más de meditación también zen, el kyudo, que es el disparo con arco y flecha. Es una técnica muy distinta a la que usamos los occidentales, ya que la flecha y la cuerda se jalan más atrás del pabellón del oído y los arcos son mucho más largos. Pero aquí es donde vemos que no es necesario ningún tipo de mutilación, nada de eso. Pero sobre todo algo muy importante, un pueblo que mantiene sus tradiciones, aunque haya sido occidentalizado, pero en las cuales también participa la mujer y la mujer como guerrera, como diestra en el manejo de un arma. Al final del día, un arco de estos es perfectamente capaz, bueno, la flecha, de penetrar una armadura como la que lleva cualquier samurái. Ya llegando a los siglos XVIII, XIX, la época de los ejércitos en masa, ya no tanto las levas feudales, vemos una figura que acompaña a los soldados. En inglés se les llama camp followers. Yo lo quise traducir como acompañantes de los ejércitos porque
la logística, que son todos los trenes que llevan, o sea, el tren logístico, que son carretas tiradas por bueyes o por algún otro tipo de cuadrúpedo, es donde se llevan todas las vituallas, los uniformes, las municiones que necesita un ejército para combatir, pero también hay un grupo de personas que los van siguiendo, muchas mujeres que pues pueden ser esposas o acompañantes de los soldados, muchas de ellas vendedoras de ropa o de vino o de comida. Y esta es una figura que de alguna forma se oficializa y se les da uniforme y se convierten en vivandières o cantinières en francés, que son aquellas mujeres que al acompañar al ejército se les permite en algún momento cuando se hacen pausas en la marcha o después de alguna maniobra, pues de poner una mesa como vemos aquí en la parte inferior derecha y ofrecer viandas, puede ser vino, algún otro tipo de bebida a los soldados y bueno, pues ellas obtener algún tipo de ganancia. Sí es muy interesante que sobre todo en el siglo XIX se les considera parte del ejército. No sé si se les llegaba a pagar o más bien ellas tenían que vivir de lo que ganaban, pero esta figura del acompañante del ejército es algo que vamos a ver mucho todo el siglo XIX y mucho en México durante la guerra, durante la revolución. Mucho de lo que vemos la figura de la delita es este tipo de mujeres que acompañan al esposo o tienen alguna relación afectiva con alguno de los soldados, se ocupan de él, les entregan la soldada, o sea, el sueldo que reciben los soldados, pues para que estas mujeres en el trayecto vayan, compren tortillas, pan, cosas de comer, preparen de comer, pero también se va desarrollando una figura de ayuda en caso de heridas, que es lo que más tarde se convertiría en los cuerpos de enfermería, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo que es muy común en el siglo XIX son figuras documentadas ya de mujeres combatientes. Del lado izquierdo vemos a Agustina de Aragón, muy famosa en España por ser una mujer artillera que participa en el sitio de Zaragoza, enfrentando a las tropas de Napoleón, a los auténticos gabachos, a los franceses en España así se les dice. Nosotros tomamos ese término y ahora lo usamos para referirnos a los americanos. O figuras como la de Loreta Velázquez, una mujer nacida en Cuba, que se disfraza de hombre y combate en los ejércitos confederados en la Guerra Civil Americana. En el siglo XIX y al principio del XX es muy común encontrar este tipo de figuras de mujeres que se disfrazan, que quieren experimentar el combate y pues lo tienen que hacer de esta forma, ¿no? Ocultando su género para poder entrar a algún ejército. Lo vemos en la guerra de secesión en Estados Unidos, lo vemos en la guerra franco-prusiana, en muchísimos conflictos europeos. Hablando de la enfermería, quizá la figura más conocida y que se pudiera considerar como la fundadora, aunque yo creo que había mujeres que apoyaban en los hospitales de campaña antes que ella, es Florence Nightingale. Florence Nightingale le decían la mujer de la lamparita porque supuestamente durante la guerra de Crimea, una guerra pavorosa que se llevó a cabo en lo que antes era Ucrania, ahora es Rusia, pero es una península que es casi una isla, que es Crimea, una guerrita que se inventan los franceses, los ingleses y un reino de Saboya italiano en contra de los rusos para apoyar a los turcos, que eran en esa época una potencia europea, pero muy debilitada, y con esto intervenir en Crimea para evitar que se la apoderaran los rusos y que después los rusos salieran hacia el Bósforo y pudieran tener acceso al Mediterráneo. Pero bueno, más allá de las razones de la guerra, Florence Nightingale se embarca con la Fuerza Expedicionaria Británica
y una de las primeras cosas que le sorprende a ella es la cantidad de muertos que hay por enfermedades. Los ejércitos hasta el siglo XX, 8 de cada 10, 7 de cada 10, 6 de cada 10 soldados morían por enfermedades, fiebre tifoidea, diarreas, cualquier tipo de cosas que no eran necesariamente heridas de combate. Florence Nightingale también era matemática y desarrolla un método estadístico, como vemos en una lámina original de ella, en la parte superior derecha, donde ella saca esta proporción, dice, bueno, pues la mayoría de los soldados que se están perdiendo es por enfermedades. ¿Y de dónde viene esto? Comida podrida, latas que no se empacaron bien, ya se utilizaba la latería para empacar comida, agua contaminada, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos como parte de la logística de un ejército la introducción de la ciencia, la medicina y lo que después se convertiría en la enfermería para apoyar a los ejércitos y buscar reducir el número de bajas lo más posible. También en las guerras coloniales de conquista vemos mujeres que combaten pues para defender a su país, ya sea de una potencia colonial que los quiere conquistar o para liberarse. En la parte superior derecha vemos un timbre donde aparece Marie-Jeanne, que es una mulata que participa junto con Toussaint Louverture en la independencia de Haití para liberarse del yugo de los franceses. Y en el lado izquierdo vemos a otra figura de una reina de Jhansi en la India, Lakshmi Bai, que en el siglo XIX participa como líder de tropas cuando se amotinan las tropas musulmanas, hindús, hindú aquí reconocido como un término religioso, no indio como un gentilicio, contra el ejército británico. Los ingleses en 1857 estaban cumpliendo 100 años de ocupación de gran parte de la India y existe una profecía por parte de algún Swami, una gente así que decía que a los 100 años los ingleses se iban a ir de la India, pero en realidad lo que sucede es que el ejército, que no era el ejército británico, era el ejército de la empresa, era el ejército de una compañía, la compañía de las Indias Orientales, de East India Company, cambia el armamento de los fusiles de chispa, de pólvora que se echaba por la boca del cañón, los viejos Brown Bess, los cambian por rifles que utilizaban cartuchos. Y los cartuchos, el cartucho era un envoltorio de papel donde iba la pólvora y el proyectil en la parte superior. Nada más que estos cartuchos, para hacerlos a prueba de agua, se embarraban, se les untaba grasa. El soldado tenía que morder el cartucho, vaciar la pólvora la boca del cañón y después bajar la bala. El problema es que la grasa, al parecer, si fue un rumor u otra cosa, al parecer era grasa animal, que podía ser de bovinos o de cerdos. Si era de cerdos, el soldado musulmán mordía esto y era una ofensa, era un sacrilegio. Ya no hablemos en el caso de un soldado hindú, que si era grasa de bovino, pues también cometía un acto impuro. Entonces, esto es algo que lleva a las tropas indígenas que tenían la empresa de las Indias Orientales a rebelarse, y entre las figuras que dirige parte de este levantamiento es esta mujer, Lakshmi Bai, la reina de Jhansi. Llegamos al siglo XX. Aquí estamos ante un fenómeno terrible de guerra total. Los ejércitos ya no son las levas aquellas medievales, ya no son los ejércitos pequeñitos de 150,000, 200,000 hombres con los que podía pelear Napoleón o con los que podía Prusia invadir a Francia. No, estos ya son ejércitos que se tienen que reclutar
de la base poblacional entre decenas de miles, cientos de miles, millones de individuos que en esta época, bueno, era la población masculina. Entonces, si después de la revolución industrial tú tienes una base fabril importante, que es la que fabrica la ropa, las botas, las municiones, etcétera, que van a utilizar los soldados, y si los hombres se van al frente, pues tenemos un primer fenómeno muy importante de movilización de la mujer, y es hacia las fábricas. ¿Qué tipo de fábricas? Todas. Cualquier fábrica en la que los hombres se tenían que enrolar y se iban al frente, las mujeres tomaban sus lugares y trabajaban pues 10, 12, 14 horas al día en condiciones terribles de calor, inhalando pólvoras, humos, todo tipo de vapores. Vemos esta mujer en la parte inferior derecha, que pues no podría ser el ideal victoriano de fragilidad, pero sí un ideal de fuerza, decir, aquí estoy, voy a poner mis manos, mi sudor, ¿para qué? Bueno, pues para trabajar, para generar los productos que se necesitan para pelear la guerra. Pues en este caso, todas estas fotos son sacadas de fábricas en Inglaterra, entonces pues para pelear y enfrentar a las fuerzas del Kaiser. Otra función muy importante en esta época para las mujeres, heredando lo que había hecho Florence Nightingale, y ya algo oficial, no como acompañantes improvisadas en materia de enfermería o de eh, primeros auxilios, ya como profesionales, son las enfermeras. Estas enfermeras que ya participan, aquí todavía no en el frente, eso lo vamos a ver después y vamos a platicar de ello en la segunda conferencia, pero ya las vemos en los hospitales de campaña. ¿Qué es lo que pasa en siglos como el siglo XVIII, el siglo XIX? ¿Qué es lo que le toca ver a Florence Nightingale? No había como parte del tren logístico de un ejército, no había un servicio médico profesional, no había enfermería. Los heridos, los muertos se quedaban tirados en el campo de batalla y se morían desangrados o por el efecto de alguna infección. Algunos podían llegar a ser rescatados, sobre todo en la Guerra Civil Americana. Sí había carretas tiradas por mulas que recogían a los heridos, se los llevaban a hospitales de campaña, que eran pues básicamente carnicerías, porque al no haber manejo de asepsia, antibióticos, una serie de cosas, pues la intervención más fácil era la amputación. Las amputaciones se hacían pues ni siquiera con gran uso de anestesia, se les podía dar algún palito, algo para morder, y si no se morían en el procedimiento, podía morirse el paciente después de alguna infección. Pero cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, se trata de profesionalizar a un servicio médico para los ejércitos, y las enfermeras son parte muy importante de esta labor. Son hospitales que en esta época están a algunos kilómetros del frente, no necesariamente son blanco del enemigo, eso va a suceder después, pero ya hay una participación de la mujer frontal, casi en una primera línea de combate, no levantando a los heridos en las trincheras, en los campos de batalla, pero sí recibiéndolos en las estaciones de primeros auxilios, porque aquí es por etapas. Se levanta el herido, se le lleva a una estación de primeros auxilios, se le parcha, se le pone algún tipo de vendaje, como el que vemos a la derecha, y ahí es donde esta enfermera, ¿qué es lo que va a hacer? Es tomar el nombre, el número de serie, ver qué tipo de vendajes trae, cuándo se le aplicaron, etcétera, para mandar al herido a una sala de operaciones, o una sala de espera, o una cama para que pueda empezar a convalecer, o simple y sencillamente en el piso de un hospital de campaña, pues a esperar a ver en qué momento lo pueden atender, porque uno de los problemas más graves
es el de los suministros y pues se podía acabar el yodo, los vendajes, etcétera. Y pues nos podemos imaginar que aunque no fuera un campo de batalla, una sala de operación, un hospital de campaña de estas épocas debe haber sido un ambiente de trabajo terriblemente difícil y estresante. Aquí vemos de nuevo un grupo de enfermeras antes de salir al frente, muy bien uniformadas, con sus relojes. Los relojes los llevan aquí colgados al revés para que puedan levantarlos y ver la hora, tomar el pulso, etcétera. Pero sí vemos en la lámina superior derecha una estación de primeros auxilios donde, como les decía, es donde se parchaban los soldados, se detenían hemorragias o se aplicaba algún torniquete antes de mandarlos a los hospitales donde ya podían o recibir algún tipo de curación más elaborada o incluso una operación. Si en la foto inferior derecha vemos algo muy interesante, son varias enfermeras, en este caso alemanas, posando con los heridos y todos llevan máscaras de gas. Esto para transmitir que aunque fuera un hospital de campaña que no estuviera necesariamente en el frente, podía haber riesgos de un ataque de artillería o incluso con gases venenosos. Llegamos a la Guerra Civil Española y aparece un nuevo tipo de mujer combatiente, yo la considero así, porque aunque no lleva un arma de fuego, lleva algo mucho más eh, peligroso para quienes quieren censurar ciertas imágenes, que es la cámara. La cámara en estos momentos ya es portátil, ya no son aquellos armatostes de que necesitaban un tripié y darles cuerdita, y no, ya son estas Leicas que te puedes comprar en cualquier tienda y llevar contigo. La Guerra Civil Española, sin entrar en mayores detalles, ve la introducción del reportero del frente de batalla, del corresponsal de guerra, entre ellos Robert Capa, que todos creemos que es este señor con la cámara de cine de la parte inferior derecha, pero no, él se llama Erno Friedman, él era húngaro, y Gerda Taro. Gerda Taro era su pareja y ellos dos eran Robert Capa. ¿Por qué el nombre de Robert Capa? Porque esto les facilitaba mandar las fotos, hacerlas circular, que aparecieran en revistas, que aparecieran en periódicos, pero sobre todo algo muy importante y puede haber sido de ese momento, bueno, un nombre masculino y que esto facilitara sobre todo la publicación de las fotos de Gerda. Del lado izquierdo vemos la que quizás es la foto más famosa de la Guerra Civil Española, el miliciano que es impactado por una bala y que cae muerto. Y aquí hay todo tipo de teorías, que la foto sí es de Erno, o sea, de Robert Capa, pero que la foto no, la tomó Gerda, e incluso que la foto es posada por el ángulo, por la posición que hubiera tenido el camarógrafo, es decir, el fotógrafo, dándole la espalda al enemigo para poder ver hacia el miliciano que cae. Independientemente de eso, yo creo que es una gran imagen, es algo muy importante que te puede dar a entender lo que al final del día es una guerra, es el combate y es la posibilidad de la muerte, en este caso instantánea, y no acabar amputado o convaleciendo en un hospital. También en la Guerra Civil Española hay mujeres que combaten en primera línea, aquí sí, como ametralladoristas, como tiradoras. Hay una película española muy buena que se llama Libertarias, no me acuerdo el director, pero son estas mujeres que pelean en el frente de Aragón como parte de las milicias anarquistas y como al principio se les acepta como compañeras en la primera línea con su rifle, operando una ametralladora, lo que fuera, y luego como poco a poco el mismo bando republicano, anarquista, pues vuelve a posiciones atávicas, patriarcales, decir, ¿saben qué? No, mejor ustedes váyanse a ser enfermeras, a ser cocineras,
a las lavanderías, vamos a ir quitando a las mujeres del frente. Volviendo con Gerda Taro, y por eso yo considero a la corresponsal de guerra una combatiente, porque además de que arriesga su vida y lo hace en primera línea de combate, pues está expuesta a los mismos riesgos que muchos de los combatientes. Esta foto de la izquierda, también muy debatida porque no se sabía si efectivamente es Gerda después de sufrir un accidente o es alguna otra mujer, puede ser una miliciana, pero bueno, eso vamos y venimos con teorías, sobre todo en los diarios españoles. Pero si vemos la foto de la derecha, es un tanque ruso de 26, que fueron los que enviaba Stalin a los republicanos. Y Gerda, en una necesidad de salir del frente para ir a entregar sus despachos o sus fotos, se sube a un tanque de estos, pues para que le den el aventón, hace alguna maniobra, el tanque ella se cae y le pasa encima, y bueno, pues ella muere algunos días después. Y bueno, es probable que esta imagen de la izquierda sea la última foto que se tomó de Gerda Taro. Para concluir con esta primera etapa de la conferencia y siguiendo con las periodistas y escritoras, otra mujer famosísima, reportera de guerra, Martha Gellhorn, la vemos en la foto de la derecha, posando con oficiales chinos nacionalistas, de tropas de Chiang Kai-shek, y junto a uno de los oficiales chinos, un señor de bigote y lentes, saco de tweed, que era famoso porque bebía mucho, era cazador, tenía un yate que se llamaba Pilar, vivía en Cuba. Claro, Ernest Hemingway, que era su pareja. Pero bueno, hay una película muy buena con Nicole Kidman, si la quieren ver, muy simpática, y muestra el carácter de una mujer que, acompañada por Hemingway o yéndose ella sola, ella desembarcaba en Normandía o iba a ver cómo era la guerra en España, en Madrid, le tocaron bombardeos. Ella cubrió conflictos hasta Centroamérica y vio, yo creo que de los conflictos del siglo XX, los más importantes, Vietnam, cuando fue la guerra de Indochina y eran los franceses los que combatían, y Vietnam cuando ya era la intervención americana. Este libro que vemos del lado izquierdo, The Face of War, El rostro de la guerra, es una visión muy interesante de lo que es la guerra, porque no solo es transmitir la parte técnica y los generales y el desembarco, ella ve mucho a los que sufren la guerra, sobre todo a los niños. Le impresionaba mucho que había huérfanos que se quedaban completamente solos, que nadie los atendía, los cuidaba. Y tiene dos capítulos muy interesantes en los que describe en uno de ellos, se llama El pueblo alemán, das Deutsche Volk, y describe cómo era un pueblecito alemán después de la victoria y de la ocupación americana, y es hasta un poco mordaz porque lo que ella transmite al hablar con estos alemanes, ella escribía para una revista en Nueva York que se llama Colliers, que en teoría era una revista para señoras de estas de moda y recetas, y bueno, no, pues aparecían los reportajes de Martha describiendo cómo era la guerra. Y su descripción de los alemanes por lo menos los de este pueblecito, es muy interesante. Es un pueblo en las márgenes del Rin después de ser ocupado, no fue terriblemente bombardeado, pero dice que todos los alemanes que ella conocía, que todos eran o mitad judíos o ideológicamente marxistas, o ambas cosas. Nazis, no, nunca. Esos eran los del pueblo de Junto, o eran los señores de negro que vinieron aquí a imponernos su ideología. Más allá de hablar de hipocresía o de falta de integridad en la gente, yo creo que esto es la imagen de un pueblo que ya fue derrotado y que lo único que quiere es sobrevivir. Otra imagen interesante que nos transmite Marta es la del ejército ruso, porque ella en el Elba
en esta ciudad donde se encuentran las tropas rusas y americanas, pues como corresponsal de guerra quiere cruzar y ir a visitar y a fotografiar y entrevistar a los rusos. Y dice que la primera palabra que aprendió en ruso y que era la más común era niet, no. Oiga, ¿puedo pasar? Niet. Oiga, ¿me deja tomarle la foto? Niet. Oiga, ¿usted se llama Iván? Niet. Oiga, niet, niet, niet. Hasta que un día le dijeron, bueno, sí, ya, pase, y, pero muy controladita, vamos a ver qué le dejamos ver. Y hace una descripción del ejército ruso muy interesante. Nada militar, nada que sí, bueno, es que los tanques eran de este tipo y el equipamiento no. Ella lo que describe es una masa humana que se desplazaba como una especie de rodillo a través de la tierra y que iban tanques, camiones, caballos, bueyes, gente, mujeres, todo esto como parte de una aplanadora salida de las estepas orientales para acabar con el nazismo y que de repente se tuvo que parar en el río Elba porque esas eran las condiciones. Ella había visto ejércitos occidentales, polacos, franceses, etcétera, que bueno, pues al marchar, al desplazarse, lo hacían con cierto orden. Primero los tanques si es que había combate o no, primero la infantería a pie, todo con un cierto sentido de orden, de logística, pero que el ejército ruso no, que era como verdaderamente una planadora, una masa que nada la iba a detener y que era algo impresionante de ver. Si están de acuerdo, aquí lo podemos dejar para en la próxima conferencia, pues ya hablar de las guerras del siglo XX y de cuestiones ya un poquito más cercanas. Gracias.